Venezuela, a un año, poco más de un año de la muerte de Hugo Chávez y cerca de un año también por cumplir el primer año del mandato de Nicolás Maduro, enfrenta una situación difícil, una crisis económica y política que preocupa dentro y fuera de Venezuela. La semana pasada la OEA no pudo impulsar una iniciativa por falta de acuerdo para tomar cartas, sobre todo en términos de posicionamiento respecto a la violencia que se ha desatado en algunas de las manifestaciones en ese país. En los próximos días también los países del UNASUR se van a reunir, sus cancilleres, para analizar y discutir sobre la situación venezolana. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Acompáñenme nada más rápido antes a ver un pequeño reportaje que ofrece algunas de las principales posiciones en este debate. A un año de la muerte de Hugo Chávez, la desaparición del líder ha derivado en una profunda crisis económica y política debido a las manifestaciones violentas de estudiantes en repudio del presidente Nicolás Maduro. La situación de inseguridad y emergencia económica es parte de la herencia que dejó la última década del gobierno chavista, aunque Hugo Chávez había logrado sortear estos elementos de crisis gracias a su liderazgo, a los recursos del petróleo y a las políticas redistributivas de su régimen. Maduro venció en unas elecciones muy reñidas con apenas 1% de diferencia a su rival en las urnas, Enrique Capriles, pero desde el mes pasado su gobierno está convulsionado por constantes movilizaciones en las calles de Caracas y en otras ciudades donde piden su salida. La pregunta es la siguiente: ¿las protestas acabarán por desestabilizar a su gobierno? ¿Hay ya acaso una desviación democrática en este país sudamericano? Estas son las posiciones. Primera, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que responderá con contundencia cualquier intento de injerencia de un gobierno extranjero en alusión a la Organización de Estados Americanos. Lo digo desde ya, afirmo, voy a responder con fuerza y contundencia cualquier intento de cualquier gobierno de América de meterse en los asuntos internos de Venezuela. Segundo, el gobierno venezolano rompió relaciones con Panamá por conspirar contra su administración y justificar una intervención extranjera en la nación petrolera. Tercero, el embajador de Panamá en la OEA, Arturo Villarino, rechazó que su país quiera entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, pero dijo: si estamos seriamente preocupados por la situación de violencia y violación de los derechos humanos en este país. Cuarto, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, no cree que en Venezuela haya una distorsión masiva de la democracia. Quinto, la OEA suspendió el jueves una reunión extraordinaria sobre la violencia en Venezuela, luego de desacuerdos por una propuesta de Perú de llamar al secretario general para monitorear la situación en el país sudamericano. Vamos a discutir sobre la crisis venezolana. Llevamos ya cerca de un mes de protestas en las calles y para hablar, para intercambiar puntos de vista y sobre todo para intercambiar perspectivas sobre lo que está sucediendo en ese país, me acompañan hoy, me da mucho gusto recibir a Dejan Mihailovic. ¿Cómo estás, Dejan? Muchas gracias. Noches, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por haber venido. Dejan es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey. Campus Estado de México. Campus Estado de México. Y está también conmigo Nayar López Castellanos. Nayar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Encantado de recibirte. Nayar es de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a empezar un poco, ahora sí que por el principio, casi un año cumple ya el presidente Maduro, después de haber ganado unas apretadísimas elecciones. La diferencia fue casi de un punto nada más, y después de un año también de la muerte de Hugo Chávez. La situación que estamos viviendo en Venezuela, después de la desaparición del liderazgo, ¿se explica por eso? Por la desaparición de el que habían logrado mantener, digamos, el control del movimiento bolivariano en los últimos 15 años? Sí, bueno, en parte sí se explica, no del todo, pero en parte sí hay ciertos indicios de que podemos explicar esto, lo que sucede actualmente en Venezuela, a la ausencia física, ¿no?, del comandante Chávez. Sin embargo, creo que lo de Venezuela es un conflicto político agudo que presenta todos los ingredientes que se dan, ¿no?, entre otros, la alta polarización social, antagonismo de clase, una guerra económica, golpes mediáticos, desestabilización, violencia, vaya, una democracia en crisis.
Ahora bien, mediáticamente el conflicto se presenta como una confrontación abierta y con métodos violentos, ¿no?, de los dos bandos. Y esto no es cierto. Por un lado tenemos un gobierno legítimo, legalmente electo, ¿no?, con un margen no muy grande, pero reconocido, ¿no?, 1%, en ¿no? 1.59%. Cuando en Europa tenemos elecciones, normalmente los resultados son igual de apretados y no hay tanto cuestionamiento. Y por otro lado, pues la oposición, que hasta la fecha no ha podido engendrar un proyecto político alternativo que desbanque al chavismo, que convenza a las masas y que esto se avale por medio de las urnas, ¿no? Entonces, en este momento yo digo que valdría la pena reflexionar sobre este conflicto en una escala doméstica, Estado-nacional, que es un conflicto político interno, ¿no?, con todos estos ingredientes que hemos nombrado, con repercusiones muy importantes a escala regional, ¿no? Venezuela, con el chavismo, promovió e impulsó procesos de integración, ¿no?, tales como son organismos o organizaciones tipo UNASUR, CELAC, el ALBA, etcétera, etcétera. Y finalmente el impacto global. Venezuela es un país petrolero. De sembrar zanahorias en Venezuela, probablemente nosotros no estaríamos aquí, ¿no? Es la primera reserva del petróleo a nivel mundial. 300.000 millones de barriles, ¿no?, están en Venezuela, 20.9% de reservas mundiales en total. Es el sexto productor de petróleo y el 10º exportador de petróleo. Entonces, geopolítica y geoestratégicamente hay muchas repercusiones de lo que está. Una crisis de la democracia, dice Dejan, una crisis de la democracia venezolana. ¿Compartes tú la visión? En cierto sentido, pero yo más bien hablaría de una crisis política generada a partir de una oposición que no logra avanzar electoralmente, efectivamente porque no hay un proyecto de nación, no hay un proyecto político que convenza a la mayoría de los venezolanos, y esto está demostrado en todo este periodo desde que llega Hugo Chávez al poder. En 19 elecciones han perdido 18 la oposición de la derecha, es decir, no pueden por la vía electoral, y entonces lo que estamos viendo en Venezuela en estos momentos no es nuevo, no es una novedad para el caso de la confrontación política, es una acción que se repite. Hace 12 años, con el golpe de Estado del 2002, en abril también, en las mismas fechas, contra Hugo Chávez, bueno, fue la salida a partir de que habían ya tenido un conjunto de derrotas electorales. Y cada vez que no logran ganar unas elecciones, sean parlamentarias, a nivel municipales o gobernadores o presidenciales, siempre viene un escenario posterior de confrontación en las calles, que hoy en día en realidad hablamos de una cuestión ya de pequeñas bandas que están Aunque nunca había alcanzado esta envergadura, ¿no? Llevamos cerca de 21 muertos desde que comenzaron las protestas en febrero pasado. Había habido momentos álgidos iguales o mayores, ¿no? Desde mi punto de vista, el golpe de Estado, bueno, es mayor que lo que está pasando ahorita. Hace un año que fueron las protestas que Capriles organizó para desconocer los resultados de las elecciones, hubo 11 muertos también en un par de días, y la mayoría de ellos, por cierto, chavistas, ¿no? Como algunos de los muertos que ha habido. El jueves pasado fueron asesinados un policía motorizado y un motociclista chavista por francotiradores, que son las mismas escenas que se vieron en el año 2002 cuando fue el golpe de Estado. Entonces, más que una crisis de la democracia, es un nuevo capítulo de este proceso polarizado que ha vivido Venezuela en estos últimos 15 años, porque evidentemente quienes han salido afectados de todo lo que se hizo el comandante Chávez y lo que está haciendo y continuando Maduro, pues ha sido un sector que tiene mucho poder económico, poder en los medios, poder empresarial, y un apoyo abierto y claro desde Estados Unidos, que no es nada, no es poca cosa. Ahora, Nayar habla, Dayan, de confrontación política, y ahí creo que hay un tema que nos preocupa mucho a todos, sobre todo cuando uno escucha los lenguajes de los dos bandos, sobre todo, digamos, descalificando y digamos, tratando de descalificar a cualquiera que tenga una postura de un lado y de otro
con calificativos pues muy fuertes, ¿no? O estás conmigo o es fascismo, y de los dos lados. ¿Cómo llegar a ese nivel, esa fractura? ¿Cómo llegaron a esa fractura tan fuerte? ¿Y cómo salir, sobre todo, cómo lograr restañar, digamos, la cohesión? Cuando hace rato mencioné que se trata de una crisis democrática, no hacía yo tanto referencia a las instituciones. Las instituciones, sobre todo en las democracias electoreras, ¿no? Con un sentido peyorativo, ¿no? Donde normalmente los que se postulan para ganar un puesto ganan no aquellos que son más aptos para el cargo, sino los que mayores probabilidades tienen para ganar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las democracias contemporáneas se han reducido a un aburrido ritual de contar los votos. Y en ese sentido, el chavismo, los 15 años de chavismo, han podido rescatar la democracia y realmente ponerla ahí donde tiene su lugar, en las masas. Entre los méritos indiscutibles que ni siquiera la derecha venezolana cuestiona, y mucho menos algunos medios internacionales, es esa creciente pasión por la política, por hacer política, porque hemos llegado en las décadas anteriores en esa situación donde prácticamente la política se redujo a vota y no hagas política, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se presenta la crisis no es tanto institucional, sino simplemente de ocupar posturas extremas en donde el hecho político, el ejercicio político se reduce a que si eres mi enemigo o mi amigo, ¿no? La política es una herramienta vil, incluso vulgar, de poder. Ahora bien, la polarización en Venezuela no solo es electoral, es también un conflicto agudo de clase. Es una polarización social, pero también hay antagonismos de clase. Ahora bien, cuando hablamos de antagonismos de clase o análisis de clase, normalmente uno dice, ahí viene a hablar de la lucha de clases, es un emisario del pasado, porque las clases no existen. Las clases existen, ¿no? Y ahora bien, podemos comprobar muy bien lo que ha enfatizado Nayar, quiénes son los que forman parte de la oposición y qué métodos utilizan. Porque, ojo, Capriles es oposición, pero Capriles es poder en Estado de Miranda, ¿no? El alcalde de Caracas es oposición y es poder en Caracas, ¿no? Señora María Karina Machado es diputada, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, vaya, tenemos ahí una fractura muy interesante. La oposición que gobierna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto? ¿Cómo se polariza la sociedad venezolana y cómo se fabrican los conflictos detrás de los cuales, en cierta medida, están los intereses que no están en Venezuela? Parece que dentro de la oposición venezolana hay dos estrategias. Una es la de salir a tomar las calles y presionar al gobierno a través de la protesta y las manifestaciones populares. Y por otro lado está la otra parte, digamos la de Capriles, tú lo mencionabas hace un momento, y los vínculos o la lucha institucional. El gobierno en un estado, así como también en Caracas, tú lo mencionabas, está en poder de la oposición. Estas dos luchas, estas dos estrategias, ¿cuál crees que pueda tener un mayor impacto sobre el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, sin duda la vía más radical dentro de la oposición, que además ya provocó una fractura dentro de la propia oposición, que habían mantenido cierta unidad en el propio proceso electoral del año pasado, no está dando resultado, ¿no? Y el resultado ha sido en realidad desnudar las posiciones más extremistas de la propia oposición de la derecha, al tener un grupo, Leopoldo López en particular, por ejemplo, representa un partido que obtuvo 300,000 votos, hablando de 15 millones de votos, ¿no? Es decir, una pequeña fracción de los electores en Venezuela. Y es quien encabeza, junto con otros líderes, esta vía de la confrontación, es decir, de los francotiradores que están ahí disparando contra quien sea, por ejemplo, el viernes pasado aventaron aceite en una calle y un motociclista pasó por ahí y se derrapó y se mató. Entonces, esta lógica de la confrontación, siguiendo patrones que están en esta ideología del golpe suave que se ha estado manejando en diferentes medios y que consiste en ir
abonando pequeñas acciones para llegar a una desestabilización de un gobierno e inclusive plantear una intervención externa, ¿no? Ahora, así como tú mencionas estos casos, también se han incrementado, digamos que la escalada de violencia política. La semana pasada también hubo 3 dirigentes políticos que mueren por herida de bala en los estados, y esta es una de las cuestiones que preocupa, que finalmente la confrontación política a la cual pues tendrían derechos todos en una democracia, ¿no?, a manifestarse, a salir a la calle, comience a derivar en violencia política. ¿Ese es el siguiente paso que tú ves dentro de la crisis venezolana? Pues mira, los griegos antiguos definían la política como una doctrina de la vida buena y justa. Los contemporáneos nuestros entendemos por política, para nosotros la política es sinónimo del conflicto, ¿sí? Los griegos la inventaron para reprimir la guerra interna, ganar la guerra externa y después garantizar el reparto, ¿no?, de los bienes para la vida en común. Y ahora la política en la actualidad es una lucha por el poder, donde en los países que presumen sus sistemas democráticos todo tiene que pasar por los filtros de los marcos legales e institucionales. En Venezuela los hay y están bastante bien establecidos, y no es casual que Jimmy Carter alabe los procesos electorales venezolanos año tras año. Nayar hablaba de 19 procesos donde chavismo gana 18, salvo aquel referéndum donde para el cambio de la Constitución, para que Chávez sea presidente vitalicio, donde los propios chavistas dijeron eso no, y él reconoce esa derrota, ¿no? Ahora, las urnas son un indicador, la calle es otro indicador, pero las urnas tienen un lenguaje y las calles tienen otro lenguaje que normalmente desencadena en violencia. Ahora bien, los problemas en los que insiste ahora la oposición, que tienen que ver con el viejo discurso de derechos humanos, gobierno autoritario, falta de abastecimiento de los víveres, ¿no? Una inflación de 56%, que es la misma de los tiempos anteriores a Chávez. 98 con Rafael Caldera tenían una inflación de 52, 53%. Chávez la bajó a 18%. Los primeros 10 años de chavismo redujeron significativamente la tasa de inflación. Es algo que sí se ha perdido en los últimos años. Por supuesto. Es una crisis económica muy fuerte. Ha habido desaciertos en las decisiones de las cúpulas chavistas y se resienten ahora. Pero me llama atención a mí un fenómeno, y pretendo con eso hacer una respuesta directa a lo que preguntas. Las elecciones municipales del 8 de diciembre se dieron en el mismo ambiente de inseguridad, de fractura, de oposición, de polarización, de escasez de víveres, y el chavismo gana. Y gana con un margen muy amplio, 276 alcaldías, 75%, ¿no? En las municipales no se vota por el candidato, se vota por el proyecto, por el barrio, por mi entorno directo, inmediato, ¿no? Y entonces, hace 2 meses, el chavismo se consolida electoralmente y continúa. Exactamente, sube incluso, ¿no? Entonces, de repente, 2 meses después, tenemos una situación, ¿no?, de escasez, yo diría artificialmente creada, de algunos víveres. Tenemos escalada de violencia en algunos sectores de los opositores jóvenes, estudiantes de clases acomodadas, universidades privadas, etcétera, etcétera, y cuestión mediática que insiste o mastica el viejo discurso de que hay falta de libertad, de expresión, de que hay autoritarismo. Pero si uno ve la distribución por ejemplo, de los medios, principales canales de televisión, Globovisión, Venevisión, Televen, 80% de audiencia está en manos de oposición. Periódicos, El Nacional, El Universal, Últimas Noticias, 90% de los lectores de los periódicos en Venezuela son controlados, ¿no?, entre comillas, por la oposición. Entonces son cosas muy interesantes que tenemos que estudiar a fondo y ver realmente en qué medida la actual crisis como conflicto político es resultado de un debilitamiento del sistema democrático venezolano o es una confrontación, ¿sí?, de algunos sectores. Yo insisto en una cosa, no son pocos los que desean un escenario ucraniano en Venezuela, ¿no? Lo de Ucrania empezó con unos disturbios de unos 20,000 manifestantes, primero pacíficos y después extremadamente violentos,
con francotiradores, en una nación de 45 A ver, millones. desde luego es un asunto espinoso, pero sería difícil recortarle el derecho a expresarse y manifestarse en la calle a nadie en ningún país. Ahora, lo que sí preocupa es que las manifestaciones desemboquen en violencia. Yo creo que ese es el punto donde está concentrada la preocupación y sobre todo cuando se utilizan lenguajes de exclusión, ¿no? Te manifiestas y, a ver, el que se está manifestando porque está siendo manipulado y lo que está buscando es un golpe. O del otro lado, ¿no? Un gobierno que la propia sociedad lo está descalificando. ¿Cómo te imaginas tú, Nayar, salir de cómo resolver y salir de esa polarización? Porque Venezuela, si quiere recuperar, digamos, la estabilidad, tiene que superar la polarización interna. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo te lo imaginas tú? Bueno, yo me lo imagino de alguna manera y lo estoy viendo. Es decir, es por la vía del diálogo, es por la vía de la política civilizada y por los canales institucionales que Venezuela ha construido en estos últimos 15 años, ¿no? O sea, el diálogo que Maduro el diálogo propuso a la y Capriles lo rechazó. Y que está funcionando con algunos sectores de la oposición, es decir, los empresarios están yendo a los diálogos de la paz que se han establecido, se establecieron a nivel central y ahora se están haciendo a nivel regional por estados. Han estado asistiendo los empresarios que están interesados en una estabilidad, no están interesados en esa vía que optó este pequeño sector de la derecha de la confrontación directa, ¿no? Entonces yo creo que es importante recalcar que hay una fractura fuerte y evidente en la derecha. Es decir, este experimento, porque en realidad ya había estado preparándose, pero fue ese experimento en la medida en que no fue compartido por toda la oposición, incluyendo y principalmente Capriles. Él reiteró en una entrevista que ofreció a un periódico colombiano el jueves pasado que la vía que tiene que seguirse es la vía electoral. Y ahí está haciendo una clara definición. Con López, por ejemplo. Con López, ¿no? Ahora, uno se pregunta, Dayan, ¿es viable superar la polarización cuando digamos, las dos cabezas visibles, independientemente del apoyo que tengan electoral o en las calles, las dos cabezas que uno conoce, que es Capriles y López, uno está en prisión y el otro rechaza el diálogo? ¿Es viable superar por ahí la polarización? Ahí, perdón, nada más tomar en cuenta que antes que se me vaya, en enero pasado, Capriles y Maduro se saludaron en una reunión que fue convocada con todos los nuevos alcaldes y gobernadores que fueron electos o reelectos en diciembre pasado. Fueron todos los de la oposición, ahí estaban todos los que ahora están diciendo que Maduro renuncie y que se acabe el gobierno. Ahí estaba Capriles, se saludaron y ahí está una prueba exacta de que esa es la vía de la solución política. Ellos pero rechaza el diálogo, ¿no? Sí, lo rechaza porque no tiene nada que ofrecer. Esa es una cuestión, ¿no? Claro. Hemos ya enfatizado en varias ocasiones la idea de que la oposición se moviliza, pero ofrece poco o nada, ¿no? Todavía no hay un proyecto, no solo de nación, no hay un proyecto de paliar los efectos negativos de la crisis económica, ¿no? Vaya, no solo es en Venezuela, se nos olvidó que hay una crisis económica mundial, hay una recesión mundial de años que se arrastra ahora, ¿no? No solo falta leche y pan en Venezuela, en ciertas tiendas, falta en otros países en el mundo, ¿no? Eso me hace pensar que Venezuela como país y el chavismo yo creo que fue el gobierno más monitoreado, observado y cuestionado en el mundo entero, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que habrá caras nuevas en la oposición. Y esto es una de las señales muy positivas en términos de que hay movimientos dentro de la sociedad civil misma. Una de las tareas de la sociedad civil, no solo en Venezuela, en todas partes del mundo, es que ofrezca un espacio significativo para el surgimiento de nuevos líderes que sí podrían ser capaces de llevar a cabo lo que Capriles o Leopoldo López con su llamada a la violencia no han hecho. A mí se antoja difícil en este momento, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí a 5 o 10 años. Estoy en la recta final, me queda muy poquito tiempo, pero quiero tocar simplemente con un par de comentarios suyos el tema de América Latina y el contexto internacional. ¿Qué es lo deseable y posible de los organismos multilaterales latinoamericanos? Estoy pensando en la OEA, UNASUR. ¿Qué pueden hacer o deben mantenerse en la neutralidad? En este momento hay algo muy claro. Nadie desea una Venezuela desestabilizada.
¿no? No es bueno para UNASUR, no es bueno para SALAC, no es bueno para el ALBA, no es bueno para ningún proyecto de integración y acercamiento vía comercial, económica, financiera, no en materia de energéticos, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido habrá mucha actividad diplomática, debe de haber mucha actividad diplomática, reuniones tanto de jefes de Estado como la próxima al nivel de cancilleres, ¿no? Se va a aprovechar la investidura de Michelle Bachelet para que se reúnan los cancilleres de UNASUR y realmente ofrezcan un espacio significativo para que se desarrolle un diálogo fructífero. Tampoco se trata de dialogar por dialogar o llevar el diálogo de aquí a unos años, ¿no? Ya cierro contigo. Sí, yo creo que la vía para América Latina es profundizar la integración que impulsó y que heredó Hugo Chávez en la región y que va por los mecanismos que señaló, y Mercosur también. Evidentemente va a tener... OEA. La OEA yo creo que ya está en franco proceso de desaparición, no solamente porque no ha funcionado en los últimos años, sino porque está siendo sustituido por espacios que son propios de los latinoamericanos y no controlados por Estados Unidos. CELAC. CELAC va a crecer, se va a consolidar, vive con visiones diferentes, se pueden ir construyendo dinámicas que contemplen a todos, ¿no?, en la región. Creo que la vía para América Latina es fortalecer este proceso de integración y hacerlo también a nivel sur-sur, a nivel mundial. Y materializar lo que Hugo Chávez, el comandante Chávez, insistía en todo momento. Es la hora de la multipolaridad, es decir, de entenderse entre iguales a nivel mundial y dejar a un lado la época en que ha prevalecido históricamente de los imperios en sus diferentes facetas. Pues les agradezco a los dos que hayan estado hoy en Opiniones Encontradas. Dejan Mihailovich, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, fue un placer. Y por supuesto, muchas gracias, Nayar López Castellano. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.